Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos sumergiremos en un testimonio vivencial sobre lo que significa ser nazi en nuestra actualidad. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. Memorias de un ex-nazi relata, en primera persona, la trascendental experiencia del autor en el interior de la burbuja nazi española y cómo consiguió salir de ella. Un testimonio único y revelador en el marco de los grupos nazis y de la extrema derecha más radical de nuestro país, pero extensible a todo proceso de radicalización. Admiré la Alemania que creó Adolf Hitler. Me rapé el pelo al cero y adopté la estética skinhead. Me tatué la espalda con un enorme retrato de Rudolf Hess, lugarteniente del Führer. Contribuí a crear diversos grupos NS, nacionalsocialistas. Me preparé físicamente para la batalla, participando en entrenamientos físicos extremos en la Sierra de Madrid. Igual de rápido que ascendí hasta la cima de la organización, me despeñé por un precipicio que me situó a las puertas del terrorismo. Un día empecé a dudar. Inicié un proceso que arrasó mi identidad. El alcoholismo y el cañón de una pistola metido en la boca fueron la señal de que había tocado fondo. Si hace 10 años me hubieran dicho que acabaría escribiendo este libro, sin lugar a dudas me habría arrojado de un puente para evitarlo. Decir que pasé 2 décadas en la ultraderecha no reflejaría lo que viví. Fue mucho más que asumir una ideología. Disfrazado de ideología política, el fanatismo amenaza con volver a irrumpir en nuestra sociedad. ¿Es posible detenerlo? Análisis. Memorias de un ex-nazi, 20 años en la extrema derecha española, es un libro de carácter testimonial, elaborado por el español David Saavedra, y está, entre bien e interesante. El libro, en la introducción, menciona lo siguiente. Este no es un libro antifascista ni tampoco pretende ser una crítica radical y despiadada de la ultraderecha. No es un libro progre, ni responde a un encargo periodístico. No es un libro antiespañol o antipatriótico. Quien lo escribe ha estado 20 años dentro del llamado nacionalismo duro. De hecho, si he dado este paso es por mi sentido de lealtad y amor a España y porque considero que no se debe permitir que manos indignas corrompan nobles ideales. No he adoptado una postura contraria que sustituya a la inicial. Los procesos mentales que he superado me han permitido desarrollar una nueva personalidad sobre y no contra la anterior. La esencia de esta obra se acerca más a una radiografía de la extrema derecha española. Partiendo de mis propias vivencias, analizo desde dentro cómo piensa y por qué, y cuáles son las palancas que la llevan a remar en cada dirección. Quiero dejar claro en este punto, en el que comienzo a compartir mis análisis, que no soy sociólogo, ni politólogo, ni psicólogo. El valor que puede tener esta obra radica en que yo formé parte de ese mundo, al que entregué mi identidad, emociones y raciocinio. Estas páginas no están escritas por un observador externo, categoría en la que entrarían los periodistas o policías infiltrados, que por mucho que logren integrarse en este tipo de organizaciones siempre conservan una mentalidad ajena y contraria a lo que puedan ver y escuchar en la burbuja. Mi caso es diferente. Pocos mostraban una determinación y un fanatismo mayor que el mío. Para bien o para mal, todo cuanto he pensado, leído o sentido me ha llevado a convertirme en la persona que actualmente soy y creo que puedo aportar numerosos elementos para responder a la pregunta clave: ¿por qué? La mayoría de los estudios sobre la extrema derecha abordan, con mayor o menor acierto, el cómo, pero no logran explicar, en mi humilde opinión, los motivos por los que, a pesar de los no tan lejanos horrores que trajo al mundo el fascismo, estamos al borde de un nuevo reinicio. Según mi experiencia personal y la de la mayoría de los ultraderechistas a los que conocí, una de las claves está en el modo en que funciona nuestra mente, más aún en los tiempos actuales. La sensación de sentirse desamparado personal y socialmente puede llegar a adquirir categoría de norma en una época en la que el individualismo y la falta de tejido social provocan estragos. Creo que con los anteriores pasajes es más que suficiente para dejar claro el objetivo del presente texto. En este sentido, la información arrojada a través de este video se quedará corta en relación a lo que se puede encontrar en las páginas escritas por Saavedra. Al respecto, mi intención solo es dar una visión general del libro, así como un par de reflexiones sobre algunos puntos que acapararon mi atención. Por ende, haré un breve repaso por los capítulos que más captaron mi interés, haciendo énfasis en los planteamientos que, a mi juicio, considero más interesantes.
Esto, en ninguna medida tiene la intención de servir como resumen, ni, mucho menos, sustituye la capacidad de cada uno de los lectores para realizar sus propias reflexiones e indagaciones, si es que deciden acercarse a las memorias del autor. Dicho lo anterior, podemos comenzar. 1. El principio. Saavedra, durante su adolescencia, queda eclipsado por ver un video de un mitin de Hitler. Este gesto, aparentemente de curiosidad, pronto decantaría en un proceso de germanofilia, cristalizado por el interés en temáticas alrededor de la Segunda Guerra Mundial, música, videojuegos, películas, fútbol y, como no podía ser de otra manera, Hitler. Lo anterior pronto saltó a los foros del, para entonces, incipiente Internet. Ciberespacios donde se compartían textos sobre temáticas nacionalsocialistas, mismos en los que descubrirá, según el autor, la gran conspiración judía. Con la transformación de pensamiento, también llegaba la transformación estética. Por ello, decide volverse skinhead. No faltaría mucho tiempo para que se acercara a la epítome de la propaganda nazi, el célebre texto, Mi lucha, de Hitler. Al respecto, y haciendo una revisión crítica del texto de Hitler en el presente, el autor escribe lo siguiente. Tampoco percibí que, capítulo tras capítulo, y con la excusa de preservar y proteger nobles principios, se levantaban odios antiguos y profundos entremezclados siempre con mentiras arrojadas con bastante mezquindad. Conceptos como bolchevismo, finanza y judería tejían una red en la que ninguno de los tres se podía comprender sin los demás. Yo asumía todo esto sin ninguna clase de cortapisa e incluso me sentía atormentado por no haber visto antes una realidad de tamaña magnitud. El miedo, del que he hablado antes, a encontrar algo que chocara con mis planteamientos, lo que en verdad mostraba era todo lo contrario, el deseo de creer. No leía para aprender o enriquecer una opinión cualquiera, el objetivo era romper los últimos vestigios de mi yo que aún ejercían una leve resistencia ante el proceso de metamorfosis en el que me encontraba. Ahora sé ponerle nombre a esta tendencia y la veo con demasiada frecuencia en la sociedad actual. Se llama sesgo de confirmación y es la antítesis del conocimiento científico. Nuestra ciencia plantea una idea y para contrastarla la ataca y somete a infinidad de experimentos en busca de puntos débiles. Si al final supera este proceso es presentada ante la comunidad como la respuesta válida para explicar un fenómeno. El sesgo de confirmación opera exactamente al revés. Solo se aceptan como válidos los datos que respaldan nuestra teoría, al tiempo que se rechazan en bloque los que la invalidan. Esto es lo que hacía yo. Esto es lo que todos hacemos dentro de la burbuja. Y, a todo esto, tal vez se pregunten, ¿dónde estaban los padres? ¿Dónde la escuela? ¿Dónde los amigos? Todos aquellos agentes de contención para que estas cosas no sucedan. Pues la respuesta es simple, sí estaban. Sin embargo, su postura solamente era de rechazo. No leas esto, no veas aquello, no seas nazi. En vez de servir de refugio para la reflexión y contraargumentación, solo estaban para prohibir. Y el autor, que cada día que pasaba daba un paso más en el camino hacia la radicalización, solo los veía como gente engañada por el sistema. 2. Holocuento. Una vez dentro de la burbuja, el autor comienza el negacionismo de todo lo que la investigación histórica ha repetido hasta el cansancio. Y, una de esas cosas, es el Holocausto. Ya sumergido en la esfera ciberespacial del nacionalsocialismo, conoce a un sujeto que es el encargado de quitarle, entre comillas, la venda de los ojos para que viera la luz sobre lo que realmente sucedió referente al Holocausto. Para los nacionalsocialistas revisionistas de la historia oficial, el Holocausto jamás sucedió. Y, por ello, lo llaman el Holocuento. Asimismo, la Segunda Guerra Mundial, según este grupo, la ganaron los judíos. Al respecto, el autor, a años de distancia, escribe lo siguiente. Yo no negaba el Holocausto porque en el fondo estuviera de acuerdo con que se asesinara a millones de personas. Esto iría en contra de la plataforma de superioridad moral sobre la que estaba levantando mi postura ideológica. Yo era de los buenos. Lo hacía porque cada vez tenía más certezas de que ese genocidio nunca se había producido. El revisionismo es un movimiento que reviste todos sus argumentos con un supuesto perfil académico y científico, aportando infinidad de expedientes forenses, testimonios de parte y documentos alemanes de la época. Si solo lees obras revisionistas y no contrastas los datos que aportan, te convencerás de su rigor histórico. ¿Defienden estos libros y artículos el Holocausto, el genocidio o los asesinatos? Rotundamente no. ¿Se puede culpar a esta literatura de provocar violencia contra los judíos u otras minorías? Por supuesto que sí.
Si el odio extremo fuese un puzzle, las piezas que lo compondrían serían todos estos títulos. De uno en uno son simples fichas, pero al juntarlas aparece ante nuestros ojos una imagen totalmente diferente. Hoy me resulta curioso que tampoco fuera consciente de un hecho gravísimo. Aunque rechazáramos la idea de que se hubiera perpetrado un exterminio, los negacionistas no discutíamos que el régimen nacionalsocialista persiguiera a los judíos por el hecho de serlo, los deportase y los hacinara en deplorables condiciones en campos de trabajo donde muchos morían. Aunque les culpábamos a ellos de desatar esa represión en su contra mediante sus sabotajes a la economía alemana, solo estos comportamientos ya eran lo suficientemente graves como para que repudiáramos a quienes los orquestaron. Sin embargo, amparándonos en la supuesta mentira del Holocausto, restábamos importancia, yo el primero, a todo lo demás. Tanta era su autopercepción conspiranoica sobre los judíos, que no solo los veían en todos lados, sino que este grupo comenzó a localizar y mapear a judíos de sus respectivos barrios. 3. Resistencia aria. Sumergido totalmente en el activismo nacionalsocialista y junto a otros sujetos, logran montar un sitio web llamado Resistencia Aria. El sitio era un éxito. Además, lograron juntar dinero para rentar un pequeño departamento para el ejercicio de sus actividades, mismas que se restringían a realizar propaganda nacionalsocialista mediante pegatinas y pintas en las paredes callejeras. Empero, el gusto no les duró mucho. Al respecto, el autor escribe lo siguiente. Primero fue un rumor. Luego, una noticia que alguien decía haber oído en la radio. Finalmente llegó la confirmación. Antonio Salas, el camarada fantasma al que solo conocía WOTAN 88, era un traidor. La cadena de televisión Telecinco anunciaba la emisión de un reportaje grabado por él, con cámara oculta, en el seno de Ultrasur y otros grupos de la ultraderecha. Salas preparaba también la publicación de un libro, Diario de un Skin, en el que contaba todo lo que había vivido dentro de la burbuja. De lo anterior, lo que me causa gracia es que, según este grupo, eran los poseedores de la verdad, los que veían conspiraciones judías por todos lados, y no vieron venir cómo se les coló un periodista infiltrado en el movimiento. Curioso, bastante curioso. 4. Madrid. Con la caída de Resistencia Aria, Saavedra se va de su tierra natal en dirección a Madrid, donde encontraría a los mejores camaradas. Además, su intención es entrar a la milicia. Ya en la milicia, y como no es nada sutil con su performance ideológico, los altos mandos se dan cuenta que es nazi e inmediatamente lo desprecian. Por otro lado, queda desencantado del movimiento nacionalsocialista madrileño por estar corrompido por las drogas, el alcohol y la prostitución. Saavedra es más partidario de una visión purista, la cual sustenta una visión política en contra de la violencia, el alcoholismo, la drogadicción y la prostitución. Adicionalmente, conoce a 2 personas que se convertirían en sus amigos y toma la decisión de tatuarse todo el cuerpo con símbolos nacionalsocialistas. 5. Esparta y su ley. Navegando por los sitios nacionalsocialistas, Saavedra descubre lo que se conocería dentro de la burbuja como la nueva teoría racial. De ella, se desprendería una nueva forma de actuar. Al respecto, detalla lo siguiente. Viniendo de una fuente nacionalsocialista, absolutamente nadie se cuestionó su validez. Como ocurría con el resto de los postulados, se aceptó de inmediato y se le dio rango de verdad irrefutable. No sabíamos quién era el autor real de la teoría ni si éste tenía alguna formación en la materia, daba igual. Fuera de internet, mi entonces admirado ideólogo de la plataforma SIEG, Antonio Hernández, me habló también de la nueva clasificación racial. Dijo sentirse impresionado porque un blog de naturaleza científica abordara el tema de las razas. El informe de NT utilizaba términos como ADNY y ADNMT y hablaba de genes como el OCA2, HERC2 o MC1R. Incluía un sinfín de gráficas en inglés y de supuestos estudios poblacionales. No entendíamos la mitad de lo que decía ni de los vocablos que empleaba, así que tenía que ser muy pero que muy científico. El modelo histórico que proponían era el de Esparta. Esta polis griega se caracterizó por su brutal sistema de selección natural y de adiestramiento militar. Los recién nacidos que no eran lo bastante fuertes y sanos se sacrificaban. Los demás niños, siendo aún muy pequeños, se sometían a la agogé, un durísimo entrenamiento físico que duraba años e incluía el manejo de armas y el combate cuerpo a cuerpo. Apelar al ejemplo espartano no era una excentricidad, por mucho que lo parezca, ni nada nuevo en el nacionalsocialismo. El mismísimo Adolf Hitler mostró su admiración por el comportamiento de aquella vieja civilización.
En su segundo libro, publicado años después de su muerte, el Führer lo expresó con absoluta claridad: Esparta debe ser considerada el primer estado Völkisch. La exposición de los enfermos, los débiles, los niños deformes, en definitiva, su destrucción, era más decente y en verdad 1000 veces más humana que la miserable locura de nuestro tiempo que preserva a los sujetos más patológicos y, de hecho, lo hace a cualquier precio. Sin embargo, toma la vida de cientos de miles de niños sanos como consecuencia del control de la natalidad o por medio de abortos, para, posteriormente, engendrar una raza de degenerados cargados de enfermedades. Las palabras de Hitler fueron actualizadas por NT y otros defensores de esta vía. Estos afirmaban que si la sociedad actual atravesaba una profunda crisis llena de trastornos de ansiedad, suicidios y psicofármacos era porque estábamos obrando de espaldas a miles de años de evolución. La tecnología y los avances médicos estaban provocando la multiplicación de una estirpe enferma a la que a la naturaleza le había llevado siglos eliminar mediante la selección natural. El orden natural familiar, surgido del hombre cazador-recolector, se estaba invirtiendo a causa del feminismo y las ideologías homosexualizantes. Este discurso, cargado de violencia, cierta épica y apelaciones a míticas batallas, caló hondamente en mí y en muchas otras personas de la burbuja. Poder aplicar algunas de estas ideas era cuestión de tiempo y de encontrar a las personas adecuadas. Había que endurecer nuestros cuerpos y liberarlos de las sustancias estrogenizantes que nos feminizaban y nos convertían en seres débiles. Había que estar preparados físicamente para la inevitable batalla que se avecinaba. Las antiguas leyendas nórdicas se entremezclaban con los ciclos de la vida hindúes bajo la sombra de la esvástica. El Kali Yuga, la Edad Oscura, actual, acabaría cuando los dioses blancos renaciesen en la tierra y desataran la batalla final, el Ragnarök del que hablaban los vikingos. Con estas ideas en la cabeza, Blanco y yo comenzamos el proceso de espartanización. Al principio salíamos a realizar largas caminatas por las montañas cercanas a Madrid. Era el mes de noviembre y las temperaturas ya rondaban los 0 grados. Cada día elevábamos el listón, más kilómetros, con menos ropa, con peor calzado. Muy pronto, en pleno invierno, pasamos a caminar en pantalón corto y desnudos de cintura para arriba. Derivado de lo anterior, logran sacar una revista. Sin embargo, fue un fracaso. Después de esto, y siguiendo con el ciberactivismo nacionalsocialista, conocerá, en un foro apolítico, a quien, años más tarde, será uno de sus salvadores, Miguel, un filósofo marxista, con el que entablará una relación de carácter intelectual. Como no podría ser de otra manera, los marxistas siempre salvamos a las pobres almas descarriadas que han sucumbido ante las mentiras de la ultraderecha. Al respecto de su relación con Miguel, Saavedra escribe lo siguiente: a veces yo reaccionaba con agresividad, como cuando me dijo que ninguna de las ideas que yo atribuía a Marx eran ciertas. Miguel estudiaba el doctorado en filosofía y estaba muy versado en la figura del padre del marxismo. La verdad es que yo creía saberlo todo sobre Marx a pesar de no haber leído nunca sus escritos originales. Mi conocimiento se basaba, como es habitual dentro de la burbuja, en referencias indirectas, siempre sacadas de obras revisionistas de autores como Bochaca, Salvador Borrego o Traian Romanescu. Para mí, eso no suponía una limitación a la hora de debatir, por lo que no me apeé de mi discurso. Marx era un judío que quería esclavizar a los pueblos europeos. En el Museo Británico se conserva un cheque que la casa Rothschild tendió a Marx para que pudiese desarrollar tranquilamente sus obras. Miguel tardó un segundo en responderme. Pues, macho, no sé yo dónde acabaría el cheque ese que dices porque Marx murió pobre como una rata y se le murieron hijos de frío y hambre. Rothschild, Soros y Rockefeller son 3 de los empresarios que siempre se citan en la burbuja como máximos artífices de la conspiración judía, pero a falta de evidencias opté por la salida clásica: asegurarle que todo lo que me decía era pura propaganda, que le habían lavado el cerebro y que ahí terminaba la conversación. Tras una de mis muchas salidas de tono con él, le pedí disculpas y acabamos citándonos para conocernos cara a cara. Me llamó la atención que cumpliera el famoso ideal nordicista nazi. Era rubio y alto y tenía los ojos azules, justo lo contrario que la mayoría de los admiradores del nazismo que había conocido hasta entonces, pensé. En persona era exactamente igual a su yo virtual. Era un tipo sereno y con aspecto de no perder jamás el dominio de sí mismo. Escuchaba atentamente y jamás interrumpía, pero llegado el momento argumentaba con frases cortas y muy difíciles de rebatir. Durante un buen rato aparcamos la política y hablamos de otros temas. Miguel me contó que había vivido en Alemania porque tuvo una novia nacida allí.
Te hubiera gustado porque también sabía mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, me dijo. No creo que compartiera mi forma de verla, le respondí. ¿Cuántos modos hay de verla?, me preguntó. Toda conflagración tiene dos versiones, la de los vencedores y la de los vencidos, repliqué. Dos versiones sí, pero no dos realidades. Realidad solo hay una, concluyó. Nos enzarzamos durante más de una hora en esta cuestión, hasta que di por zanjado el asunto. Es que tú no entiendes que todo es una conspiración. 6. Alianza Nacional. El grupo al que Saavedra pertenecía intenta ahora la vía partidista, se incrusta a Alianza Nacional, esperando que las ideas del nacionalsocialismo pudieran rendir frutos en aquel espacio político. Empero, escribe el autor lo siguiente. Muy pronto comprobamos que Alianza Nacional era una torre de Babel ideológica en la que convivían franquistas, falangistas y nacionalsocialistas. 7. O fieles esposas o feminazis. Aquí se reflexiona sobre el papel de la mujer dentro de la ultraderecha y cómo solo son vistas como sujetos para la reproducción sexual y las labores domésticas. Al respecto, el autor escribe lo siguiente. El líder valiente y capaz frente a la compañera femenina y sumisa. Juntos componen el ideal de familia, núcleo principal de la sociedad. La igualdad se considera uno de los cánceres provocados por la modernidad. Así lo explica el ya mencionado ideólogo Joaquín Bochaca, la igualdad absoluta no existe en la naturaleza. No existe igualdad entre las especies animales y vegetales, todas tienen sus propias peculiaridades y es justamente esa diversidad natural la que hace la vida posible en nuestro planeta. La igualdad absoluta no existe en la realidad y de poder llevarse a la práctica equivaldría al caos. A partir de esta idea se justifican ese racismo y ese machismo positivos, sostenidos por el deseo de preservar la vida y el orden natural que rige todas las cosas. Analizándolo ahora, igual que el discurso de la violencia y la guerra estaba completamente normalizado en nuestras vidas hasta el punto de hacerse invisible, el desprecio hacia la mujer, entrase o no en nuestros cánones, debía transcurrir por la misma línea. A lo largo de mi trayectoria en la extrema derecha escuché de episodios de violaciones, pero mi reacción ante tales noticias era una de dos. Las consideraba exageraciones de la víctima o sencillamente entendía que habían sido protagonizadas por ultras del fútbol, a quienes atribuíamos todas las tropelías que el sistema intentaba adjudicarnos a los nacionalsocialistas. 8. Éxitos y fracasos. Aquí se narra el intento de fusionar la ideología nacionalsocialista con el resto de posturas de derecha que convivían en Alianza Nacional. Sin embargo, el ejercicio partidista decanta en sostener una postura franquista. Empero, y aunque parecía una batalla perdida, Saavedra no se detuvo en su empeño por renovar a Alianza Nacional con las ideas nacionalsocialistas. Al respecto, escribe lo siguiente. En el texto definitivo aparecían propuestas sociales como garantizar la sanidad y la educación públicas y gratuitas. Junto a ellas estaban las propuestas a las que nos era imposible renunciar, como acabar con el estado de las autonomías, cerrar las fronteras para la inmigración ilegal, crear un ministerio de la familia para promover la natalidad, limpiar el aparato periodístico español, implantar la pena de muerte por ahorcamiento para los delitos más graves, construir campos de trabajos forzados o instaurar el jus sanguinis para que solo los ciudadanos, de sangre nacional, tuvieran derecho a los privilegios promovidos desde el Estado. Empero, este intento también sería un fracaso. Esto, en gran parte, por la desbandada de miembros de Alianza Nacional que terminaron en Vox, un partido, en ese entonces, de recién creación. 9. El último cartucho. Como la acción partidista, al igual que la propagandística, no funcionó, toca el turno a la acción directa, la terrorista. Sin embargo, Saavedra no quiere llevar a cabo acciones terroristas en solitario, por lo cual se une a otros para formar una nueva agrupación. El Círculo será el grupo dedicado a ese fin. Empero, en él, y desde sus conversaciones con Miguel, ya está sembrada la duda sobre lo que está haciendo, y, por ende, también sobre los actos de acción directa. Esta duda aumenta cuando Miguel le regala un libro. Al respecto, el autor escribe lo siguiente. Esa misma noche lo empecé a leer con toda clase de reticencias. Los libros del sistema me parecían tan previsibles como sus periódicos. Me había costado mucho superar los efectos que me había provocado en Galicia el veneno marxista y democrático contenido en ese tipo de obras. Además, yo siempre había sido un negado para las matemáticas y, por extensión, para el lenguaje económico. Sin embargo, en las primeras páginas Varoufakis lanzaba al aire una pregunta cuya respuesta había escuchado en decenas de conferencias a las que había asistido en la burbuja.
¿Por qué no surgió ninguna superpotencia en África o en Australia? ¿Es por el ADN de sus habitantes? Esta coincidencia despertó mi curiosidad y me empujó a seguir leyendo. El autor, como es obvio, contestaba de forma diametralmente opuesta a la de nuestros ideólogos, pero no lo hacía con el discurso programado y antirracista que yo esperaba cada vez que discutía con personas aborregadas por el sionismo. Varoufakis aportaba una serie de sólidos argumentos históricos, sociales y económicos. Claro que no es por el ADN, concluía. Aunque parezca ridículo, creo que si no dejé de leer en ese momento acusando a Varoufakis de propagandista judío fue porque daba respuesta a las preguntas que los nacionalsocialistas nos hacíamos desde el principio y que los progres evitaban siempre contestar. Tengo que decir que el libro está concebido como una conversación entre el economista y su hija pequeña, a la que el autor intenta explicar con un lenguaje muy simple el funcionamiento de nuestro mundo. Ciertamente, los planteamientos que Varoufakis explicaba con gran sencillez echaban por la borda creencias demasiado arraigadas en mí para aceptarlos sin rechistar, pero aún así, a medida que iba avanzando página tras página, aquella lectura me interesaba más y más. Cuando me quise dar cuenta, tenía el libro lleno de frases subrayadas, páginas marcadas y esquemas explicativos en los márgenes y en las guardas. Aprendí infinidad de conceptos: superávit, beneficio, valor, desigualdad o mercado. Sin embargo, las que de veras me suscitaron profundas reflexiones fueron las páginas donde se define qué es la deuda, las causas que la provocan y el origen de las crisis económicas. Para mí, la verdad absoluta era que los cracks bursátiles los provocaban los empresarios judíos para chantajear y empobrecer a los estados cuando no servían a sus fines. En todas mis fuentes de información, desde los libros y las conferencias de la librería Europa hasta los textos originales de Hitler, Goebbels o Julius Streicher, la economía siempre había sido la cadena con la que el judío rodeaba los pies y las manos del ario europeo. Yo mismo había impartido charlas en Alianza Nacional sobre la economía del sistema, que habían sido todo un éxito. En ellas repetía las tesis de mis ideólogos sobre la mano judía que mece la cuna de nuestro sistema económico. Esta misma idea la había resumido en los cuadernillos de formación que elaboré para los militantes más jóvenes. Me puse a hacer memoria y no recordé ni una sola conferencia de las muchas a las que había asistido que hubiera brindado a los asistentes una explicación medianamente profunda sobre el tema. Todas iban en la línea de obras como El enigma capitalista, de Joaquín Bochaca. Los vaivenes económicos eran culpa de un plan oculto, un programa secreto y un poder oscuro. En ocasiones dejaba de leer el libro no porque no lo entendiese o me topase con la típica verborrea antinazi, que me aburría por estar basada en mentiras y clichés, sino porque verdaderamente tenía sentido. Al final, sin embargo, no fui capaz de abandonar la lectura, como cuando abrí por vez primera el Mein Kampf y creía estar recibiendo una verdad oculta para la mayoría. Como entonces, si bien las circunstancias eran diferentes, me resultaba imposible ignorar aquellos conceptos tan bien hilados y que explicaban muchos de los puntos ciegos que había en mi propio discurso. Mal momento para empezar a dudar. 10. Ruptura. Indeciso sobre poner en marcha la acción terrorista, Saavedra se refugia en Miguel, su amigo fuera de la burbuja, quien, fiel a su costumbre, le regala otro libro. Esta vez, un libro introductorio al pensamiento marxista. Al respecto, se presenta un extracto de una de sus conversaciones en este punto de la historia. ¿El marxismo entonces es como una radiografía del capitalismo? La respuesta de Miguel, que no recuerdo textualmente, venía a decir algo como lo que sigue. Más o menos así es, pero añadiendo a esa radiografía todos los conocimientos que te permiten interpretarla y entenderla correctamente. Vale, pero supongo que el marxismo también son las propuestas de Marx para sustituir el capitalismo por otro sistema. No. Marx en ningún momento propone un sistema económico alternativo. El Capital es un estudio del modelo de producción capitalista, y esto es a lo único que se dedica en los 3 tomos. Hace un par de comentarios brevísimos al final del libro tercero y en el primero, pero son detalles puntuales que ocupan menos de media página. Sin embargo, tiene un libro que se titula Manifiesto Comunista, que es todo ideología. Yo intentaba aferrarme a lo que sabía, y todo lo que había leído desde que había tomado conciencia política iba en contra de lo que afirmaban aquellas primeras 10 páginas. Al principio simplemente creí que no entendía lo que leía y me encerré en un pequeño bucle dentro del prólogo, releyéndolo sin parar. Volví a echar mano de mis referencias, Bochaca, Hitler, Bau o Varela, sin contar que todos los demás autores revisionistas sostienen la misma postura sobre el marxismo.
Miré de nuevo en YouTube varias conferencias de Varela sobre la cuestión o en las que trataba el tema de pasada. Llegué incluso a pensar que había entendido mal a todos estos autores o que por algún tipo de fallo en mi capacidad de comprensión atribuía al marxismo cosas que no eran, pero no. El discurso era claro y el problema no había sido mío. También pensé que solo era un prólogo y que aquel tal César Ruiz San Juan podía tener sus propias ideas sobre la figura de Marx. Luego, al poco de empezar con el libro propiamente dicho, también esto quedó desmentido. Mientras tanto, Miguel continuaba con sus respuestas tajantes. El Capital es la ópera prima de Marx y el libro al que dedicó toda su vida. El Manifiesto es un panfleto que escribió con Engels siendo los dos muy jóvenes y en un contexto histórico determinado. Es como si tú publicas un libro súper importante que adquiere protagonismo histórico y la gente en cambio te recuerda por algo que sacaste a toda prisa al principio de tu carrera como escritor. Vale, sí, pero igual la gente da protagonismo al Manifiesto, por mucho que sea un panfleto, porque es donde expone lo que realmente piensa. Es que ni eso, porque la mayor parte de ese texto, cuando habla del fin de la familia o de abolir la patria y la nacionalidad, lo hace refiriéndose al capitalismo y a cómo éste actúa en esa dirección. En este punto de la conversación fue cuando, rojo de vergüenza, tuve que reconocer que no me había leído el Manifiesto, ni ningún texto original de Marx. Miguel me respondió que se había dado cuenta nada más empezar a hablar conmigo, pero puesto que a todas luces era un tema que me afectaba en lo personal, no había encontrado el momento de preguntármelo. Aquello fue un duro golpe para mi ego, porque era difícil no aparecer como un farsante ante una persona a la que apreciaba enormemente. Me sentí un defraudador por haber estado hablando enconadamente y durante años de algo que solo conocía de oídas. Una idea demoledora empezó a abrirse paso en mi cabeza, y el solo hecho de que estuviese planteándomela me provocaba sentimientos imposibles de digerir. ¿Verdaderamente Hitler había sabido alguna vez algo del marxismo? Me sentí desnudo. Y una revelación de tal calibre, sumada al enorme reajuste que se había iniciado en mi interior tras leer a Varoufakis, empezaba a provocarme una sensación de desasosiego insoportable. Fue como el día en el que, aprendiendo a nadar, me retiraron la tabla de corcho a la que trabajosamente me agarraba con las manos. La absoluta desprotección en la que me hundí entonces era la misma que empezaba a engullirme desde lo más hondo de mi ser, y sin las que habían sido mis certezas durante décadas la oscuridad me devoraba. Lo anterior representa un punto de quiebre total y abandona el círculo. Empero, también cae en una enorme crisis existencial, todo su mundo se había derrumbado. La crisis fue tal, que estuvo a punto de suicidarse. Después de esto, busca ayuda en Miguel, conociendo a gente que no pertenece a la burbuja y acudiendo a terapia psicológica. Finalmente, logra recuperarse, escribir este libro y dar charlas a jóvenes para que no caigan en el radicalismo. Como dato adicional, quisiera terminar con la siguiente reflexión que hace Saavedra sobre el radicalismo. Es muy exacta la descripción que un nazi hacía del fascismo como de unas lentes que permiten ver cosas que nadie más ve. Las mismas con las que mira cualquier negacionista dentro de su burbuja. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y un negacionista del cambio climático? Que los segundos no pondrán una bomba en una sinagoga. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, ¿qué te pareció la lectura? O, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.